Amigos de Hola TV, una vez más saludándolos con el gusto de presentarles una sección de tantas interesantes que tiene este canal de televisión. Hoy vamos a hablar de los síntomas de la estupidez. La estupidez ha sido objeto de estudio para la ciencia desde hace muchos años. Al día de hoy, incluso se avanza en el desarrollo de una estupidez superficial y artificial. Descubre este concepto que de estúpido no tiene nada. La estupidez ha sido un quebradero de cabeza para la ciencia desde tiempos inmemoriales, porque precisamente de estúpida no tiene nada. Es un complejo proceso que ha mantenido la atención de los estudiosos y que al día de hoy ocupa un nuevo ámbito. A la inteligencia artificial hay que crearle una némesis, una estupidez artificial, que a decir de muchos permita mantener el equilibrio de las cosas y ser, incluso, fiel a la reproducción de esa esencia humana que supuestamente viene a representar la generosidad de los robots del futuro. Porque como el yin y el yang, muchos expertos consideran que inteligentes y estúpidos en alguna medida somos todos. Ahora bien, es posible que ante toda esa polémica tú todavía creas tener la capacidad de detectar los síntomas de la estupidez al momento, pero es posible que no estés en lo cierto. De hecho, es posible que todos estemos igualmente equivocados. Si bien, a decir supuestamente de Einstein, la estupidez humana es interminable, habría que aclarar una serie de factores que inciden directamente en su desarrollo. Por esta razón, hemos decidido analizar cuáles son sus leyes fundamentales, así como la definición científica de este concepto que tanto apasiona. La estupidez humana, según la ciencia, se entiende por estupidez un acto que va contra la razón o la lógica. El problema reside en que cualquiera puede hacer una estupidez de vez en cuando o todas las mañanas muy temprano, porque es algo inherente al ser humano y es algo que define una condición permanente de estúpido. Es posible, por ejemplo, que pienses, ¿y qué sucede con algunos animales que no dejan de hacer estupideces? Pues muy fácil, que ellos tienen un proceso cognitivo distinto a nuestro. Según la ciencia, nuestro cerebro tiene la capacidad de prever lo que puede suceder si metes un cuchillo en el tostador o si saltas a un lago helado. Si aún, conociendo las consecuencias, optas por seguir con tus planes, esta acción podría ser catalogada como estupidez. Pero claro, todo depende del contexto, porque esta definición simplista y poco contrastada de lo estúpido no tiene en cuenta los factores que pueden en muchos casos modificar un proceso de pensamiento. Por ejemplo, alguien que tenga que elegir entre saltar a un lago helado o dejarse devorar por una jauría de lobos, quizás se encuentre muy lógica la esperanza de nadar hasta la próxima orilla, o piense que si salta al agua helada los lobos le darán por muerto y desistirán de darle caza en su momento. En este caso, elegir entre dos opciones terribles, el miedo y la fe, pueden tener un peso determinante en la lógica que sigue el sujeto. Lo estúpido en sus acciones. Si entramos en terrenos más filosóficos, podríamos recordar al autor Carlo Maria Cipolla, que no dudó en su obra Allegre non anthropo, aclarara que los estúpidos son uno de los 4 grupos de seres humanos existentes. Los otros 3 son los malvados, los inteligentes y los desgraciados. La ciencia tiene claro, en principio, que la estupidez no solo se puede combatir con conocimiento científico, entre otras cosas, porque si pretendemos que la solución a este problema sea llevada a cabo por cualquiera sin una base contrastada, podríamos acabar volando todos por los aires. Más vale apostar por el conocimiento que por la destrucción, ¿no cree usted? Estudios científicos y clasificación de los estúpidos. Una universidad húngara y otra estadounidense iniciaron un estudio conjunto para definir qué era una estupidez, para conocer si se podía hablar de diversos tipos de estúpidos. Su trabajo consistió en realizar una serie de encuestas para descubrir por qué se considera un acto como estúpido. En un primer momento, detectaron que la mayoría de los encuestados siguieron la línea ya comentada. Se asociaba la estupidez a la poca inteligencia. Finalmente, se elaboró una clasificación tras haber mostrado a los participantes diversos videos de internet en los que aparecían personas realizando estupideces. Curiosamente, al ver este tipo de contenido, tiene un efecto catártico que hace a uno sentirse más inteligente que sus protagonistas. Poco a poco,
Esta opinión cambió y juntando los aprendizajes de varios estudios se llegó a la conclusión de que existen los siguientes tipos de estupidez. 1. Exceso de confianza. En una situación de riesgo es posible que te sientas como el Capitán América y que pienses que no va a pasarte nada. Se valora tu autoestima, pero mejor si evitas las consecuencias negativas. La ausencia de control. Son personas que no pueden controlarse, que son casi adictos a hacer estupideces, continuamente desde que madrugan. Seguro que conoces a más de uno, y 2, que encaja con ese perfil. Una capacidad innata para distraerse son otro tipo de estúpidos. Son los clásicos que se quedan mirando una mosca que pase volando. Este tipo de estupidez es la más tolerada, porque no los vamos a negar. A todos nos ha pasado más de una vez. Los de falta de reflexión. En ocasiones cometemos una estupidez porque no encontramos otra salida. Sería conveniente reflexionar sobre distintas vías de pensamiento y no anclarse a un único patrón cognitivo. Quizás, comentando lo que te pasa con otra persona, puedes encontrar la solución más fácilmente. El problema se agrava cuando no haces caso del consejo de asesores, a pesar de que les pagas para ellos. El estúpido que comete errores en la organización de los pensamientos. Hay momentos que se piensa sin control, lo que lleva a cometer una estupidez. Si observas que la vas a cometer, deberías pararte y pensar y dejar pasar el tiempo antes de tomar la decisión final. La estupidez recurrente. En este grupo, con perdón, entramos todos. Suele suceder cuando realizamos una labor mecánica sin fijarnos demasiado. Por ejemplo, fallas siempre en la misma casilla de los formularios que rellenas en internet. Bajas la radio para estacionarte. Los estúpidos listos que actúan de forma estúpida voluntariamente. Lo hacen en momentos ocasionales para su propio beneficio. En nuestro país se le llama hacerse el sueco, o más claro aún, hacerse el tonto para evitar el tener que solucionar un problema o en su caso decir que tienes otros datos. Las leyes fundamentales de la estupidez humana, ¿cuáles son? Esta obra de Cipolla, en la que analiza las 5 leyes que parecen cumplir todos los estúpidos, son las leyes universales de la estupidez humana que se podrían resumir de la siguiente manera. 1. Pensar que no puede haber tanta gente estúpida. No puedes creerte que haya millones de estúpidos en el planeta, pero es así. En ocasiones llegan a ser 30 millones. Al darte cuenta que los estúpidos son todos y pensar que por el hecho de ser animales racionales no podemos ser un conjunto tan estúpido, se produce una espiral de la que solo puedes salir cultivando tu inteligencia. 2. La estupidez forma parte del ser humano. Indica Cipolla que al contrario de lo que ocurre con los animales, en cada grupo de humanos hay una elevada proporción de estúpidos. Esto no significa que esa persona no tenga otros valores, pero sí que pueda terminar lastrando el desarrollo de lo que rodean y termina uniéndose al amparo de siglas que representan y promueven esa estupidez. Aquellos que sufrieron un cambio en su estructura cerebral y se unieron al fanatismo ciego y sordo. 3. El estúpido es dañino para la sociedad. El autor afirma que si el estúpido hace algo y las consecuencias solo las tiene que afrontar él, no hay problema. Lo malo llega cuando la estupidez afecta a toda la sociedad e incluso a todo un país, culpando al pasado y aludiendo a la realidad con el cuento de que tiene otros datos, sin comentarios. Ha sucedido por 5 años. 4. El estúpido no mide las consecuencias de sus actos. La persona malvada actúa de forma deliberada, eligiendo lo que hace. El estúpido primero actúa y luego afronta las consecuencias. Subestimar la estupidez, una poderosa fuerza capaz de cambiar el curso de la historia, es algo que debería evitarse y la única forma es con la participación activa de la sociedad a través de las instituciones. Estricto necesario abrir los ojos a la hora de elegir un líder para administrar y dirigir los destinos de una sociedad. 5. El estúpido es el individuo más peligroso. No sabes por dónde te va a salir, cómo va a reaccionar o qué será lo siguiente. Un estúpido es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. Surgen hasta de casi 2 décadas de persistencia, apoyados en promesas atractivas que su estupidez no les permite cumplir. Ponte a salvo, participa en su momento y evitarás problemas difíciles de resolver. Cuídate de quien inventa enemigos para crear la necesidad de un héroe, y ese estúpido surge como el salvador al erigirse como el héroe deseado y añorado. Y hay otros expertos en la estupidez,
A las anteriores leyes deberíamos añadir la opinión de Ortega y Gasset sobre el tema. Su ley reconoce que la diferencia entre el inteligente y el estúpido es que el primero tiene la capacidad de no convertirse en el segundo reflexionando antes de llevar a cabo una acción. El segundo, sin embargo, conoce la existencia de la inteligencia, pero al actuar parece ser más rápido que ella y siempre logra escapar de su influencia y llegan a aplaudirle lo estúpido sus acciones destructivas. Moreno Castillo también comenta en su obra un breve tratado sobre la estupidez humana, una norma curiosa. El estúpido está seguro de su actitud, el inteligente siempre tiene dudas. El autor reconoce que muchos lo que le llaman una hora tonta, aunque hay algunos especímenes que madrugan y ejercen su estupidez a tiempo completo y con unas ganas irrefrenables de seguir perfeccionando su actitud. Sería interminable en los tiempos actuales dar ejemplos por la cuenta que nos trae. El autor también comenta que la estupidez es el eje sobre el que ha girado la historia desde sus orígenes. No duda en afirmar que sus variantes, la hipocresía, la ambición o el fanatismo, entre otras, siguen provocando a diario estragos que terminan pagando las generaciones futuras, obras faraónicas, gastos inútiles, enriquecimiento inexplicable y dádivas a vecinos ajenos a la familia. La inteligencia artificial y la estupidez artificial, aplicando las leyes anteriores a espacios públicos, sería conveniente pensar en alguna solución para evitar males mayores. Aunque no te lo creas, sigue habiendo personas que se encienden un cigarro en una gasolinera, que cruzan un puente a medio inundar y que prefieren hacerse una fotografía en un acantilado en un día de tormenta o acudir por tierra a una zona devastada simulando sacrificio para brindar ayuda. La estupidez muchas veces es análoga a la imprudencia. Para evitar accidentes y consecuencias, muchas empresas están comenzando a aplicar la inteligencia artificial a sus sistemas de seguridad. La aplicación de este tipo de sistemas a la vigilancia en las carreteras evita accidentes y salva vidas. Seguro que has visto en algún otro informativo las clásicas imágenes de personas conduciendo mientras leen el periódico o envían mensajes de texto. Ahora por fin el futuro de la estupidez. Humberto Eco afirma en su libro póstumo: de la estupidez a la locura, que en el siglo pasado a nadie le gustaba ser señalado como estúpido, el futuro de la estupidez es más que prometedor para los aficionados a poner a prueba su inconsistencia, pero no tanto para los que debemos sufrir este tipo de actitudes a diario en el trabajo, en casa o al salir de casa, y sufrir la inseguridad en manos de un estúpido que madruga para imponer las estupideces producto de su mente enferma de poder. Aunque parezca paradoja, la participación ciudadana en las urnas y la ciencia es la única que puede conseguir frenar la estupidez. No en vano, diversas redes sociales permiten que se censuren imágenes o videos en los que se hace apología de acciones poco lógicas. Convertimos en censores permanentes no es recomendable, ni por asomo, y de ahí que la invención de una estupidez artificial sea materia para la comunidad tecnológica, en busca, entre otras cosas, añadir factores de estupidez a los robots y máquinas más avanzadas con miras a mantener su nexo con el mismo humano mediante la factibilidad y fiabilidad de cierto porcentaje de sus acciones. Te puede interesar, nunca discutas con un tonto. Leonardo Ferrari escribe este libro sobre los tontos y sus tonterías para intentar detectar la estupidez propia y la ajena, evitando disgustos y aprovechando las ocasiones que nos brinda la sociedad, que nos regala al estar rodeado de tontos. Los abuelos aconsejaban no discutir con estúpidos, porque te bajan unos peldaños al nivel de su ignorancia y te ganan por experiencia, pues toda su vida han sido estúpidos. Hasta aquí el análisis. Les mando un gran saludo desde su canal preferido, Hola TV. Que pasen buen día. Muchas gracias. Yo soy Ricardo Mancilla. Estoy a sus órdenes para sus comentarios.